Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero volver a un texto que, era una lectura común cuando yo daba clases y hace un par de semanas un exalumno hizo una lectura dramatizada de este y dije, bueno, ¿por qué no he hablado de este texto? ¿Por qué no he hablado de una obra de teatro que son increíbles también para leer, no solo para verlas representadas en el escenario? Entonces, bueno, pues hoy quiero hablar de la obra de teatro Las Brujas de Salem, de Arthur Miller, uno de los grandes dramaturgos estadounidenses de la posguerra. Y este texto, pues, como su nombre lo dice, es sobre las brujas de Salem y este incidente que sucedió en 1692. Si uno todavía va a Salem en Estados Unidos, pues hay un museo y toda la historia y este mito que está ahí sigue presente en Massachusetts. Entonces, bueno, en inglés no se llama así, se llama The Crucible, pero en español le pusieron Las Brujas de Salem porque trata o recrea este episodio. Entonces, bueno, Arthur Miller, como sabemos, fue un dramaturgo famosísimo en Estados Unidos, fue el esposo de Marilyn Monroe, nada más, imagínense. Si han visto películas de ella o de la vida de ella, pues la película que se llama Mi Semana con Marilyn, por ejemplo, está ahí Arthur Miller porque es justo cuando están casados. Él, como les decía, fue muy famoso en Estados Unidos. Sus obras se representaron muchísimas veces y se siguen representando en la actualidad. No podemos dejar de lado que, bueno, Arthur Miller tenía ideas políticas. Si lo leemos desde ese punto de vista ahora, pues lo vemos diferente, vemos su obra diferente. También ha sido acusado, bueno, pues de misógino y que cómo trata a las mujeres o cómo recrea a las mujeres en su teatro, en sus obras de teatro. Pero yo creo que siempre vale la pena volver a él porque sus obras son increíbles, los personajes son muy fuertes y hay que leerlo y hay que ubicarlo en los años 50 cuando él estaba pues escribiendo y sus obras estaban siendo representadas en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues ¿de qué va esta obra de teatro? Esta obra de teatro, como les decía, recuenta la historia del episodio tremendo en la historia de Estados Unidos de las Brujas de Salem, donde hay un grupo de chicas que son acusadas de tener pactos con el diablo, con el demonio, porque estaban bailando en el bosque. Y entonces este grupo, este pueblo de Salem puritano, conservador, va a decir que son brujas porque están haciendo cosas indebidas como bailar, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que Arthur Miller va a tomar este hecho real, este hecho histórico, y lo va a recontar. Pero ¿por qué tendría que hacerlo en 1953, ¿no? El año en el que fue representada en Nueva York por primera vez esta obra de teatro. ¿Por qué tendría que hacerlo? Bueno, pues recordemos que los años 50 en Estados Unidos son años muy tensos porque, bueno, es la posguerra, es la Guerra Fría en todo su esplendor, y entonces quien quiera que tuviera alguna idea comunista, quien quiera que simpatizara un poco con ideas diferentes de lo que estaba siendo propagado y establecido por el gobierno de Estados Unidos, pues iba a ser perseguido, no iba a ser bien aceptado. Entonces es muy interesante cómo Miller dice, bueno, voy a retomar este hecho de 1692, donde hay unas chicas que son perseguidas y acusadas de ser brujas por estar haciendo cosas indebidas que no permitía este pueblo puritano en Estados Unidos, y entonces son acusadas injustamente o de manera poco fiel y poco creíble, ¿no? Entonces él toma este episodio para hacer una crítica social, para decirnos qué es lo que estaba pasando en la sociedad en Estados Unidos. No olvidemos que, bueno, el propio Miller fue perseguido, es la época donde todos ellos tenían que estar prácticamente escondidos si tenían ideas distintas a las que el gobierno de Estados Unidos buscaba en los ciudadanos en esa época. Ahora, como les decía, es una obra de teatro, no se trata solamente de recrear el hecho histórico para criticar lo que estaba pasando en Estados Unidos de los 50. Esta obra de teatro también, dejando de lado todo eso, pues es muy fuerte en cuestión de los personajes y cómo los desarrolla, ¿no? Obviamente hay una historia ahí dentro de todo este gran hecho histórico que es, bueno, John Proctor, quien es un hombre casado que vive con su esposa, que de alguna manera se siente atraído físicamente, sexualmente por una de estas jovencitas como Abigail Williams, que es el personaje femenino principal de esta obra y que está siendo acusada de ser bruja.
pero al mismo tiempo ella es una chica muy, muy jovencita que pues también se siente atraída por John Proctor. Entonces, dentro de toda esta vorágine donde se va a desarrollar el juicio, donde todos los miembros del jurado y toda la gente del pueblo va a opinar y va a decir cosas, también está esta tensión sexual y esta tensión amorosa, por decirlo de alguna manera, entre Abigail Williams y John Proctor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues como siempre en la sociedad y en estos pueblos pequeños, pues se vive de un poco del chisme, de lo que unos dicen, de lo que otros creen que dijeron, y así se va desarrollando la historia. Entonces, esta acusación a este grupo de chicas, de jovencitas en el pueblo de que están cometiendo actos de brujería, es una oportunidad para todos los demás miembros del pueblo para también tomar ventaja y acusar a familias y a otras chicas para pues quedarse con sus tierras porque quieren una venganza de un evento familiar que sucedió antes. Entonces, por eso esta se volvió una situación que permeó en todo el pueblo, ¿no? Claro que hay un sacerdote que quiere resolver la situación, claro que hay un juez que quiere resolver la situación, y de hecho estos personajes obviamente existieron en Salem, y uno de estos jueces es alguien de apellido Hawthorne, que será un pariente del gran escritor estadounidense Nathaniel Hawthorne, de quien podemos hablar después. Entonces, bueno, todo esto se va desarrollando y las obligan, las están presionando para que confiesen que sí tuvieron un pacto con el demonio, y pues obviamente nuestro personaje principal, que es Abigail Williams, va a decir no, no lo hicimos, lo que estábamos haciendo es bailar en el bosque. Y así la obra de teatro se va desarrollando. Como les decía, hay muchísimos personajes. Arthur Miller recrea todo el pueblo de Salem. Es increíble cómo cada uno de los personajes que él va construyendo pues sí representa uno de los grupos de los habitantes de este lugar. Están los ricos, están los trabajadores, están los muy religiosos, los pues, puritanos en grado máximo, están los más rebeldes, están los que sí creen, los que no creen. Entonces, él recrea todo este pueblo a través de la recreación de los juicios, ¿no? De las sesiones en la corte en Salem, donde van a enjuiciar a estas chicas. Y ahora nos damos cuenta también de este factor del chisme, del miedo, y cómo hay ideas erróneas que se van esparciendo en los lugares, y todo el mundo empieza a creerlas y todo el mundo empieza a darlas por hecho. Pues la historia creo que es bien conocida por todos. Todos sabemos cómo termina esta historia y qué pasó con esas chicas cuando fueron enjuiciadas por ser brujas y por tener pactos con el demonio, ¿no? Pero eso no es lo más relevante de esta historia. Como les decía, a mí me parece que Miller es uno de los grandes dramaturgos de la literatura estadounidense. Los personajes que crea John Proctor, siendo un hombre íntegro, ¿no? Conservando su honor a lo largo de toda la obra, siendo acusado falsamente por todo el pueblo, y aún así él defendiendo su honor. Entonces estos personajes son aquellos que se quedan grabados en la mente, son aquellos que los puedes evocar porque dices, están ahí de carne y hueso en el escenario, y también en la lectura del libro, que suele ser muy entretenida, y más si lo lees en voz alta y hay diferentes personas participando, pues es una lectura interesantísima. Entonces, pues como les decía, Miller, ¿no? Toma este episodio, toma este momento para reconstruir lo que sucedió, pero también para criticar lo que estaba pasando en Estados Unidos en ese tiempo. Ojalá se animen a leer este texto, ojalá se animen a leer teatro. La lectura de teatro es muy interesante, tiene otro ritmo, tiene otra cadencia, pero también es sumamente disfrutable. Entonces, bueno, pues les recomiendo esta semana Las Brujas de Salem, y espero le den like a este video, y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.